Buenas, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos por ahí? En el lugar del mundo donde estén escuchando este audio video, que hago con mucho amor siempre. No los hago tan seguidos como cuando tenía el otro canal. Cuestiones técnicas que iremos mejorando, Dios mediante, en el transcurso de los próximos meses, espero. Y si no, seguiré teniendo la misma periodicidad de una vez por semana más o menos. La idea es subir videos que les puedan ayudar a reflexionar en sus propios procesos y poder vivir sus procesos de un modo más consciente, menos sufrido y más amoroso. La finalidad de este video son dos en realidad. Una es volver a decir algo que muchos ya saben, pero para los que me escuchan por primera vez o no me conocen, además de decirles que mi nombre es Itiel, es que la finalidad de este canal no es de convencer a nadie de absolutamente nada. Simplemente este canal tenemos la finalidad de compartir mis procesos para que desde ese lugar a quien le resuene y le ayude el poder escuchar a otro que le está pasando las mismas cosas, le sirva como de algún lugar de acompañamiento, de poder entender de que somos muchos más que dos a los que nos pasan muchas cosas. En este proceso que muchos llaman de despertar de conciencia o despertar a la conciencia, que es un proceso sumamente complejo en el que intervienen un montón de factores. Así que este canal no quiere convencer a nadie de nada, yo menos. No tengo la verdad absoluta de nada, solo comparto lo que vivencio, lo que siento y lo que he vivido hasta ahora, desde un lugar de mucho amor y de mucho respeto. Y hago hincapié en esto y vuelvo a aclarar esto porque lo único que no voy a tolerar, si tendría que poner una palabra, es tolerancia. Lo único que no voy a tolerar es la falta de respeto en este canal, que en este momento este canal es mío y por eso tengo la libre elección de si bien es público, porque pueden acceder a los videos todos aquellos que quieran, pero tengo la elección o la decisión final de quienes pueden seguir o formar parte de esto y quienes no. Y lo único en lo que me baso para esto, para dejar que unos estén y otros no, es el respeto con el cual se comparte lo que se comparte. Lo aclaro porque siempre hay personas que andan por ahí, por YouTube y por Facebook solamente para... no sé para qué en realidad. Porque no le encuentro mucho sentido esto de andar por Facebook y poniéndole a los videos que no les gustan y haciendo comentarios negativos. Que todo es aceptable siempre que sea desde un lugar de respeto. Ya cuando ya no hay respeto es cuando ya es como que está bien, pero no. Entonces la aclaración que hago es esta. Me encanta que compartan, me encanta que puedan entre ustedes y los que escriben después los comentarios, después del video, se puedan ayudar unos a otros y siempre ven que yo contesto a todos los mensajes. Si no contesto es porque se me pasa alguno, pero siempre trato de contestar, lo mismo que los mails. Siempre soy muy respetuosa con eso, porque entiendo que están compartiendo algo que es muy personal y ponen mucho de ustedes en eso y lo hacen desde un lugar de respeto. Y se les responde y los videos están hechos también desde ese lugar. Por eso lo único que no tolero, que no voy a tolerar, por lo menos hoy, no sé, mañana y dentro de unos días, meses o años, es la falta de respeto. Entonces, siempre que haya algún comentario que
que no respete, que sea faltándole el respeto a otros o a mi persona, será borrado y será eliminado como parte de este grupo que formamos este canal, que son ustedes y yo, porque si ustedes no estuvieran ahí, yo seguiría haciendo videos igual, eso es verdad, porque la finalidad de este canal no es sumar suscriptores, sino poder compartir y que a los que están ahí del otro lado les sirva la información. Si ustedes están ahí, mucho mejor, porque significa que no estoy sola y que hay un ida y vuelta en todo esto. Pero bueno, la finalidad de este canal no tiene que ver con 1 millón de suscriptores, ni querer convencer a nadie de absolutamente nada. Siempre los voy a empujar a que usen el discernimiento, a que reflexionen, a que vivan sus propios procesos, a que traten de recurrir lo menos posible a lo que está afuera para poder conectar con ustedes. Todos necesitamos en algún momento de alguien de afuera que nos dé pequeños empujones, pero nadie va a hacer el trabajo por nosotros, porque este es un trabajo de nosotros con nosotros mismos. Y cada vez más, en la medida que uno va avanzando en estos procesos, uno ya no necesita recurrir tanto a la ayuda de otros y empieza a vivir sus procesos desde un lugar mucho más profundo y más consciente. Que esta es también la idea, ¿no? Dejar de buscar afuera y empezar a buscar cada vez más adentro las respuestas que todos tenemos. Todos tenemos la capacidad de tener telepatía, de clariaudiencia, clarividencia, intuición, poder canalizar, poder ser canal, poder ser medium. Todos podemos, todos tenemos esas mismas capacidades. Algunos nacemos con algunas más desarrolladas que otras, pero todos tenemos las mismas capacidades. Y en la medida que avanzamos, parte de todo este proceso es que todo eso se vaya activando, y todo eso se activa. Pero es un proceso. Por eso uno tiene que ir viviendo su proceso en los tiempos que le toca a cada uno. Y vuelvo a decir que llega un momento que uno ya trata lo menos posible de recurrir a terceros. Y cuando hablo de terceros no solo me refiero a personas físicas que nos ayuden, sino incluso a guías o maestros, y simplemente conectar con nuestra propia conciencia, con nuestro propio ser, con nuestra propia conexión directa. Todos tenemos conexión directa a la fuente, conexión directa a la divinidad, a Dios o como cada uno le llame, sin necesidad de recurrir a otros que nos pasen la información que viene directa de la fuente. Así que siempre los voy a como incentivar o empujar a que mediten, se autoobserven, se metan para adentro, hagan sus procesos, vivan sus procesos profundamente y se vayan conociendo cada vez más. Acá yo no deseo ni quiero ni es la intención de convencer a nadie de nada. Es verdad que yo tengo un proceso como un poco común. Hay muchas personas en el mundo que viven los procesos y les suceden cosas como las mías. Sé que no me pasan solamente a mí, sé que las cosas que veo y percibo yo y que he percibido toda mi vida y que no es simplemente de ahora, no me pasan solamente a mí, sino que le pasan a otras personas en otros lugares del mundo y en Argentina. Entonces, desde ese lugar es que también me animo a compartir cosas que para otros pueden parecer muy raras o muy, no sé qué título le pondrán o qué juicio harán. Para mí son muy reales porque las he experimentado siempre. Entonces, para mí forman parte de mi realidad, que no significa que sea la realidad ni que sea la verdad. Pero dentro de mi proceso y en la búsqueda de mi verdad y mi realidad, es que me encuentro con determinadas situaciones y la necesidad de indagar y buscar la raíz de muchas de esas cuestiones. Por eso hablo de, no sé, razas y soy semilla estelar, y hay otras razas que no solamente son lindas, buenas y bonitas, hay de otro tipo también, y también hablo sobre esas cosas, hablo sobre los portales orgánicos, todo lo que me fue pasando
en la vida me llevó a conectar con estas cosas y la necesidad de poder entender qué era lo que me estaba pasando y después compartirlo, porque si no, creo que la vida no tiene mucho sentido si uno no puede compartir y no puede ser realmente quien es. Y parte de mi misión es compartir, así que aquí estoy. ¿Cuál es el objetivo de este audio video? Que nada tenía que ver con lo que hablé recién, pero me parecía que era importante la aclaración. El objetivo de este audio video es hablar un poco sobre nuestro gran amigo el desapego. Que especialmente quienes están en proceso de llama gemela, esto no es puntualmente para las llamas, porque yo tuve que empezar a trabajar el desapego mucho antes de saber que era llama, incluso mucho antes de aceptarme como semilla estelar. Había empezado mi proceso de despertar, en el que lo primero que se me empuja a trabajar es el desapego con mi propio cuerpo. La enfermedad me empuja a mí a tener que trabajar el desapego con esta cuestión de mi cuerpo, ¿no? De encontrarme en una situación donde no podía controlar a mi propio cuerpo. Lo cual en un momento es bastante como desesperante, porque uno no sabe qué hacer para poder controlar algo que se supone que uno podría hacer. Así que el desapego no es propiamente dicho para el proceso de llamas, no. El proceso, cuando uno empieza a trabajar realmente el desapego, se da cuenta de que el desapego está en todos los aspectos de nuestra vida. Estamos apegados a un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes de que tenemos apego hacia eso. Y siempre voy a decir que la observación es lo más importante. El autoobservarte es lo que nos permite darnos cuenta en qué lugar estamos parados. Sin lugar a duda, mi proceso de llama gemela me hizo dar cuenta aún más y más crudamente cuánto apego tenía hacia un montón de cosas que, si bien antes lo había notado, no pensé que era tanto. Pero sí, el apego es, si tuviese que explicarlo, todos sentimos apego, pero esta cuestión de la identificación de nosotros con nosotros mismos, esto del yo y el mío, esta propia, el apego y la identificación con nuestro ego, apegarnos a eso que creemos que somos, a eso que nos dijeron que éramos, es una de las primeras cosas que nos cuesta mucho romper y salir de ahí. Al ego no hay que matarlo, al ego hay que conocerlo y aprender a conocer. Es decir, cuando uno va aprendiendo a conocer su propio ego, le va permitiendo eso poder manejar y saber cuando uno está ubicado desde el ego y cuando está ubicado desde su conciencia, ser, alma, etc. ¿No? Por eso es tan importante conocerse a uno mismo. Pero sin duda el desapego es esta cuestión de desidentificarnos, en primer lugar, con eso que creíamos que éramos, ¿no? Con eso que creíamos que teníamos totalmente incorporado y adaptado y controlado en un 100%. Nos apegamos a un montón de cosas, desde cosas materiales hasta personas, relaciones, vínculos, sensaciones. La sociedad en la que vivimos y el mundo en el que vivimos nos está empujando todo el tiempo de un modo muy subliminal y muy inconsciente, todo el tiempo a apegarnos a cosas, especialmente lo que tienen que ver con cosas materiales. Sin duda el ser humano necesita muchas menos cosas de las que realmente cree que necesita. Entonces, cuando uno empieza a tomar conciencia de que hay un montón de cosas que tiene que realmente no necesita, empieza a desapegarse de esas cosas, ¿no? Estas personas que, no sé, por ejemplo, la gente que tiene 850 pares de zapatos.
El ser humano no necesita tantos pares de zapatos. Puede necesitar 2, 3 como mucho. Pero ¿cuál es la necesidad de tener esto, ¿no? De tener tanto? Y no solo de tener tanto, sino de apegarse a eso que uno tiene. Y que encima es como mío. Entonces, como es mío, me cuesta más desapegarme. Generamos apego a cuestiones materiales, generamos apego a vínculos y personas. Mis hijos, mi esposo, mi madre. Nadie es de nadie en realidad. Y no puedo como seguir hablando. Nadie es de nadie. Los hijos no son de uno, los padres no son de uno, los esposos, esposas, parejas, hermanos no son de uno. Son de sí mismos. Pero el ser humano viene con esta programación mental de que las personas nos pertenecen. Como están dentro de un vínculo y tenemos un vínculo muy cercano de sangre, de álmico, es mío. Entonces es mío y que nadie me saque lo que es mío. Entonces nos cuesta mucho soltar. Mucho soltar. Mucho soltar cosas materiales, mucho soltar personas, vínculos, situaciones. Generamos apego a cosas como adicciones, el cigarrillo, el alcohol, la depresión. Estamos todo el tiempo generando apego, generando adicciones inconscientes hacia un montón de cosas que lo único que nos lleva es a sufrir. Siempre que hay apego hay sufrimiento. Siempre. Una cosa va acompañada de la otra, ¿no? Entonces, en la medida que más estamos apegados a algo, más vamos a generar sufrimiento, quizás a veces inconsciente, pero en algún momento se empieza a ser consciente cuando eso a lo que estábamos apegados se nos va, se nos aleja, una persona fallece, pasa de plano, o se nos muere un animalito querido de la familia, un perro, un gato. Ahí nos damos cuenta de que no era nuestro, pero seguimos teniendo como mucho apego, y eso, más apego, más sufrimiento vamos a tener. Y cuando hablo de sufrimiento no hablo de dolor. El dolor es natural que uno sienta dolor, y el dolor es un proceso y es algo que uno tiene que transitar y vivir. La cuestión es no vivir en ese dolor permanente y convertir ese dolor en sufrimiento. Esto se hace muy como carne, se lo vive mucho quienes viven procesos de llamas gemelas. ¿Por qué? Porque la conexión es tan grande con la llama que sentimos esta cuestión de pertenencia. Es como, en realidad soy yo en otro cuerpo, es mi conciencia en otro cuerpo. Entonces es como muy difícil trabajar el desapego con algo que es tan mío, que entre comillas me pertenece, cuando en realidad tampoco me pertenece. Entonces, ¿qué pasa? A las llamas gemelas les cuesta mucho trabajar el desapego. Piensan que si se desapegan de su llama, esta no va a volver nunca. Por ejemplo, dicen, y si no lo llamo más, no va a volver. ¿Y qué pasa si, no sé, me alejo y no le hablo y si no vuelve? Y si no vuelve es porque no era tu llama. Así es simple. En realidad, el desapego tiene que ver también con esta cuestión de separación, ¿no? Que tiene la mente. El ego y la mente separan, se sienten separados. Entonces, como se sienten separados, necesitan como tener, ¿no? En cuanto empiezan a sentir que se están separando de eso que creen que tienen, empiezan a sufrir. En realidad, los que empiezan a trabajar estos procesos en modos más profundos, entendemos que el alma nunca está separada del grupo de almas con las que vino a trabajar. Las almas siempre viajan juntas, siempre viajan en grupos, porque necesitan trabajar en grupo. Un alma no podría encarnar sola en un planeta y estar sola porque no podría aprender nada, porque necesita de un otro para poder reflejarse a sí misma y poder aprender lo que necesita aprender más allá de los pactos que hizo con otras almas. Entonces, esta cuestión de
la separación, es necesaria entender que cuando nos sentimos separados estamos parados en un lugar que tiene que ver con el ego y con la mente. Cuando nos empezamos a correr de ese lugar ego-mente y entramos en el plano álmico y podemos pararnos desde nuestra alma, empezamos a comprender que en realidad todo es aprendizaje, que las almas no se separan, que siempre viajan juntas, porque vienen a aprender juntas. Pero no necesariamente que vengan a aprender juntas significa que tengan que estar juntas con pegadas, digamos. No significa que tengan que estar juntas todo el tiempo. Cuando un aprendizaje se cierra entre dos almas, las almas tienen que seguir su propio camino de evolución, lo cual no significa que se separen, porque en algún punto y en la finalidad última de todo, todos venimos del mismo lugar, formamos parte de la misma energía y somos la misma cosa. Eso se entiende un poco más cuando uno sale de este plano álmico y se para en un lugar de conciencia, de su propia conciencia, y empieza a entender que todos somos energía, que todos somos una conciencia que se está autoexperimentando y que nunca estamos separados absolutamente de nada y de nadie, que todos formamos parte de una misma energía, de una misma conciencia, por lo cual esta cuestión de separación que hace la mente y el ego es simple y puramente ilusoria. Entonces, en la medida que podamos empezar a pararnos en estos tres diferentes lugares, vamos a vivir nuestros procesos desde un lugar diferente, mucho más liviano, ¿no? Pararnos desde un lugar de mente y ego hace que todo sea más pesado, todo sea más difícil, que soltar sea un drama en la vida, porque se fue y no volvió, porque se murió o porque se tuvieron que separar o por X motivo hubo un distanciamiento entre dos personas y se vive desde un lugar muy doloroso y de mucho dolor que después se convierte en sufrimiento. Si uno puede pararse desde un lugar álmico y poder ver eso desde este lugar del alma, va a entender que eso fue un aprendizaje que estas dos almas decidieron experimentar en ese momento y que las almas vinieron juntas y van a seguir estando juntas durante muchísimo tiempo, casi por decir una cantidad de tiempo infinito, porque no podría decirles cuánto tiempo tarda un alma en volver a la fuente, en convertirse en conciencia absoluta y volver a la fuente, no lo sé. Puede tardar una vida o 1.000.000 o una cantidad infinita de tiempo. El tiempo también es muy relativo y el tiempo no es lineal. Entonces, bueno, ahí ya estaríamos entrando en otro tema. Pero cuando uno se permite pararse a sí mismo en este lugar que tiene que ver con ver las cuestiones, pero desde un lugar álmico, empieza a soltar con mucha más facilidad. Si bien cuesta un poco, pero uno va entendiendo que es parte de un proceso que uno está viviendo como alma y que parte de ese proceso y que tiene el alma es aprender a soltar, es aprender a desapegarse. Cuando uno ya se para desde un lugar de más conciencia y desde el ser que uno es y desde esa unidad que uno es, entiende que lo demás, esta cuestión de los aprendizajes álmicos y de esto de ego-mente es una gran ilusión, que no es real, que la separación en realidad no existe, no existió nunca, pero que nos hicieron creer que estábamos separados, cuando en realidad nunca estamos separados de absolutamente nada. El permitirnos entender de qué va el desapego nos permite también empezar a desapegarnos de las cosas materiales. Como vuelvo a decir, cuando uno empieza a trabajar el desapego no se desapega solo de personas. El desapego, cuando se empieza a trabajar como todo, se empieza a trabajar en todos los ámbitos de la vida. Entonces uno se empieza a desapegar de sus cosas materiales y empieza a darle a las cosas otro valor. Y empieza a comprender que hay un montón de cosas que
tenemos que en realidad no necesitamos, y que por vivir en esta sociedad y con todos estos patrones con los que venimos, se nos incita a tener mucho más de lo que necesitamos, y eso trae un montón de consecuencias que van más allá del apego, que tienen que ver con el medio ambiente y que tienen que ver con un montón de cosas. Pero cuando uno empieza a tomar conciencia de que para vivir necesita mucho menos de lo que tiene, empieza a soltar, empieza a entender esta cuestión también del dar y el recibir, y el poder desapegarse y darle a otros lo que uno realmente no necesita más, ¿no? Entonces, esto de empezar a hacer limpieza. La limpieza es necesaria, la limpieza de nuestras cosas, de nuestra ropa, de nuestros zapatos, de nuestros libros, esto de permitirnos desapegarnos de las cosas, que la energía fluya, ¿no? Tiene también que ver con esto. Cuanto más estamos apegados, más estancados estamos energéticamente también, porque tenemos como mucho peso. Entonces, en la medida que podemos empezar a hacer nuestra mochila cada vez más liviana, la energía empieza a fluir más y nosotros podemos transitar estos procesos desde un lugar más ligero. Si me preguntan cómo se trabaja el desapego, porque a veces que me dicen todo muy lindo, pero ¿cómo se hace? Siempre voy a decir lo mismo, y va a ser como la cuestión repetitiva de muchos videos que tienen que ver con, bueno, ¿y cómo trabajo esto? Primero es conocerse. Uno no puede desapegarse de cosas primero si no sabe a qué está pegado. Entonces, primero es poder observar y ver a qué cosas me estoy apegando, qué cosas, qué situaciones y qué personas me generan apego o estoy apegada. Uno se apega a todo, entonces tendría que observarse paulatinamente y ver cuán fácil le resultaría soltar eso que dice que es tan propio de uno, ¿no? No sé, un celular. Si mañana me roban el celular por la calle, ¿cómo lo vivo? ¿Lo vivo como una gran tragedia o lo digo, ok, es un celular, bueno, mala suerte? Quizás el que me lo robó lo necesita más que yo. O la bioneuroemoción o biodecodificación diría, bueno, si te robaron el celular es porque vos te estás robando desde algún lugar. Es decir, podríamos analizarlo desde muchos lugares, pero volviendo a la cuestión del apego, es decir, cuánto sufro cuando dejo de tener algo que yo siento que es muy mío, que en realidad no lo es, pero uno lo siente así. Cuando un familiar, una persona muy querida pasa de plano, ¿cuánto apego tenemos hacia esa persona? Es decir, el duelo es normal y uno tiene que vivir el duelo y el dolor del momento, pero cuando uno empieza a hacer eso y a vivir en ese lugar de dolor después de mucho tiempo, es ya más sufrimiento que dolor. Entonces el sufrimiento es porque estamos apegados a esa persona y no la pudimos soltar, que también es una cuestión importante, porque cuando las personas pasan de plano es importante que las soltemos porque energéticamente las estamos reteniendo, y el retener a las almas que pasan de plano no es beneficioso para ninguno de los dos, ni para el que pasa de plano ni para el que se queda acá. Entonces se trabaja y se tiene que trabajar mucho el desapego, porque es importante, porque es necesario, porque es uno de los aprendizajes que más nos cuesta, porque venimos y vivimos en culturas donde el apego está muy instaurado y no nos damos cuenta a todo lo que estamos apegados. Entonces es muy importante entender y empezar a trabajar el desapego simplemente observándose a las cosas a las que estamos apegadas y cuestionándonos y preguntándonos qué pasaría si, no sé, como dije yo, me roban el celular mañana, o tal o cual persona, me separo de tal o cual persona, o tal o cual persona se aleja de mí o pasa de plano. Es decir, estas cuestiones como para ir entendiendo cómo funciona el apego en nosotros y cuán apegados estamos. ¿Cómo se trabaja el desapego? Es decir, ¿cómo me desapego de algo?
resulta más fácil cuando uno se empieza a observar y empieza a entender la intensidad del apego que tiene y se empieza a parar desde estos 3 lugares diferentes. Pararse desde el lugar de la mente y el ego y el alma es bastante como sencillo, empezar a poner un pie en cada lado o poner los 2 pies en uno y después moverse con los 2 pies al otro, que subir directamente a la conciencia y mirar todo eso desde ahí arriba y ser el autoobservador de todo lo que está pasando. Pero poder hacer este ejercicio de poder ver desde qué lugar me estoy parando. Si me estoy parando desde un lugar ego y mente o me estoy parando desde mi alma. Sin lugar a duda, cuando uno hace el cambio y hace el salto hacia el alma y empieza a observar desde ese lugar, vive al apego desde un lugar diferente y le es muchísimo más fácil soltar. Muchísimo. Pero esto es algo que uno tiene que ir haciendo casi todo el tiempo, de observarse desde qué lugar está uno parado. Y esto implica mucho también la cuestión del ego, ¿no? Porque el ego nos solemos identificar con lo que el ego dice que nosotros somos. Y muchas veces reaccionamos ante un montón de cosas desde un lugar de ego. Y que eso nos genera también mucho sufrimiento. Porque siempre que hay una pelea, una diferencia entre 2 personas es porque seguramente hay ego involucrado. Y en la medida que haya ego involucrado, nos va a generar apego y nos va a generar sufrimiento y nos va a generar otro tipo de sensaciones y otro tipo de sentimientos involucrados ahí en el medio, como rencor, ira, odio, enojo, envidia. Entonces, este juego, esta cuestión de poder pararnos en estos 3 escalones, ego, mente, alma y conciencia, nos permite trabajar en muchas cosas. Pero en este video me gustaría hacer como este hincapié, ¿no? en poder empezar realmente a trabajar el desapego, poder entender realmente qué es el desapego y cómo podemos empezar a desapegarnos para que todo lo que nos sucede en la vida nos sea más fácil de transitar. No digo que uno se levante un día y diga, estoy desapegado de todo. No, incluso nuestra mente es tan inteligente que todo el tiempo está creando estas zonas de confort y apego. Entonces uno cree que se desapegó de todo y en realidad creó nuevos apegos o nuevas zonas de confort que apenas uno las empieza a observar se da cuenta de que creó nuevas y hay que salir de ahí y moverse otra vez. Esto es una cuestión de autoobservación permanente. Dicho esto, creo que no lo voy a hacer mucho más largo. Espero que les sirva como para reflexionar en sus propios procesos, para ver en qué lugar están parados y cuánto necesitan trabajar de esto que es tan necesario. El proceso de llamas es un proceso complejo que tiene muchos aprendizajes. Tiene los mismos aprendizajes que el proceso de las semillas estelares y el despertar de conciencias, seas un alma que está evolucionando o una semilla estelar o un trabajador de la luz. Lo que tiene el proceso de llama gemela es que estos aprendizajes se hacen como muy rápido y uno tiene que ir incorporando rápidamente muchos aprendizajes. A veces no te da tiempo de masticar un aprendizaje cuando ya llega otro. Entonces es como, estoy masticando uno y ya tengo otro que tengo que empezar a masticar y así, ¿no? Es un aprendizaje atrás de otro muy rápido. En la medida que uno pueda masticar y digerir más rápidamente, más llevadero se hace el proceso. Y uno de los puntos claves en todos estos procesos es el desapego. El amor incondicional y el desapego van de la mano. No hay amor incondicional si no hay desapego. El amor incondicional y el apego nunca van juntos. El amor incondicional va junto con el desapego, junto con la libertad. Son como una cosa, sería como no igual a la otra, pero necesariamente una involucra a la otra. Por eso el desapego es tan importante de trabajar.
también es importante trabajar todos los otros aprendizajes, pero el desapego parece como ser el más difícil de elaborar y de trabajar realmente. Por eso le dedico este audio video pura y exclusivamente a eso, porque me parece sumamente necesario. Incluso estamos apegados a creencias mentales, nos agarramos tan fuerte a determinadas creencias que tenemos que nos cuesta mucho soltarlas. Y a veces estas creencias ni siquiera tienen que ver, ni siquiera son nuestras, vienen de generación en generación, en generación en generación, vienen a través de programación mental. Es decir, nos cuesta mucho salir de ahí, soltar y ver realmente una realidad desde un lugar diferente. Espero que el video les sea útil, les sirva para la autorreflexión y para ver dónde están y poder empezar a trabajar en ustedes el desapego. Les dejo un abrazo enorme. Siempre van a encontrar en la descripción del video, de qué va el video, obviamente, un breve resumen, las formas en las que pueden contactarse conmigo, ya sea por email o a través de las páginas de Facebook. Las herramientas que tengo siempre están disponibles para aquellos que sientan y resuenan que les puede ser útil en sus procesos, sean las canalizaciones, los registros akáshicos, la sanación a través de péndulo en hebreo, la conexión cuántica con el ser o las sesiones de tarot, que por el momento son las disponibles. Así que dicho todo esto, les mando un abrazo enorme, muchas bendiciones para todos, mucho amor, que estén muy bien. Namaste.